A ver. Venga, habíamos dicho de esperar unos minutos, pues hemos empezado. Bien, hoy vamos a hablar de la actuación de la isla de Alucemas, cuyo nombre real es Isla de San Carlos y San Agustín de las Alucemas. En plural así, de las Alucemas. Se llama así porque cuando fue ocupada por España, hacia 1636, creo recordar, hablo de memoria, fueron dos navíos de la Armada que llevaban por nombre San Carlos y San Agustín. ¿Vale? Bien. En principio esta charla o esta videocharla, vamos a llamarla así, es la segunda parte de la semana pasada, en la que hablamos del Peñón de Vélez. En teoría tendría que haber una tercera en la cual hablaríamos de Chafarinas, pero el problema es que Chafarinas tuvo su papel durante las campañas de Marruecos, un papel muy importante, pero no fue un papel bélico o tan bélico como el que llevaron sobre su llevaron el peso la isla de Lucema y el Peñón de Vélez de la Gomera. La función principal de Chafarinas fue servir de hospital de convalecientes y muchos soldados heridos en las campañas y supervivientes incluso de Anual deben su vida precisamente a que fueron enviados a Chafarinas a pasar la convalecencia y la buena alimentación, el clima que tienen las islas, etcétera, pues hicieron que se recuperaran rápidamente. Bien, he dicho que voy a hablar de cañones, he dicho que voy a hablar de artillería. La artillería está muy presente en la historia de la isla de Alucemas desde su ocupación, y hoy casualmente la guarnición de la isla de Alucemas la lleva el regimiento de artillería mixto número 32 con sede en Melilla, y quien decidiera hacer ese honor al regimiento indudablemente acertó, ¿no? Porque porque la isla, como digo, tiene mucha vinculación con la artillería, hasta tal punto que os puedo decir que en el año 1925 la isla de Alucemas era una de las, plazas fuertes mejor artilladas de toda España. Bien. La charla se va a centrar más o menos en estos puntos, ¿vale? Primero la introducción, después hablaremos de una comisión de artillado y defensa de Alucemas, de la cual ya os di algunos datos la semana pasada con respecto a Vélez. Después hablaremos de la isla asediada y atacada, hablaremos de la artillería enemiga. Me voy a centrar bastante en el 20 de agosto del año 1925, yo le llamo el Día de las Laureadas, porque ese día se concedieron 2 laureadas a personas que estaban en la isla de Alucemas, e incluso se llegaron a proponer otras 2 laureadas que al final no se concedieron. Y por último, bueno, esto es un debate que yo he abierto varias veces, incluso a nivel nacional, porque yo he propuesto varias veces de que la isla de Alucemas debe ser considerada la cuna de la artillería antiaérea española. Ya luego hablaremos más extensamente de este tema. Bueno, hoy día no, digamos que no ha sido mi propuesta, aunque está, digamos, muy bien fundamentada, no ha sido tenida en consideración, ¿vale? Por lo que sea, pero es una cosa que yo propongo. Bueno, empezamos por el primer punto, aunque ya hemos empezado un poco en la introducción. Bueno, la isla de Alucemas, al igual que hablábamos el otro día de Pelea de la Gomera, era un presidio entendido tanto como institución penitenciaria como esa especie de fortaleza avanzada en territorio enemigo que viene de la palabra presidium de Roma, y era un puesto comercial, exactamente lo mismo que Vélez. Os he puesto este grabado que es de 1850 aproximadamente, del Peñón de Alucemas, que es esa especie de castillo que se ve ahí en medio a la derecha, rodeado de barcos de vapor y de vela, porque al igual que os decía la semana pasada,
había unos vínculos comerciales bastante intensos entre el continente y el Peñón. Y era lo mismo que os contaba la semana pasada, es decir, desde el Peñón se le vendía a los indígenas productos manufacturados, que podían ser telas, velas, herramientas, aperos agrícolas, etcétera, y a cambio los indígenas de frente al Peñón vendían en el Peñón productos, digamos, materia prima, productos naturales, especialmente, como os comentaba el otro día, esas almendras, esos huevos que iban directamente a las pastelerías de Málaga. Es curioso porque, como os dije el otro día, no pasaban por Melilla, sino que directamente de Málaga mandaban laúdes, mandaban pequeños barcos a Lucema a comprar miel, etcétera, que iba directo, como digo, a las más prestigiosas pastelerías de Málaga. Bueno, la isla era, no me gusta hacer comparaciones, pero era, digamos, más importante que el Peñón de Vélez, ¿vale? Sobre todo porque mientras que los bocoyas, los habitantes del continente frente a Vélez eran bastante menos, digamos, belicosos que los que habitaban frente al Peñón, que eran los beniurriagueles, ¿no? Eran gente bastante belicosa, pero que mantenían una relación bastante fluida con España, ¿no? Entonces, como digo, eso hizo que las autoridades españolas, que el gobierno decidiera darle, digamos, un cierto plus de importancia al Peñón. Y, por ejemplo, si os acordáis, la semana pasada ya dije que el que mandaba el Peñón durante todo este periodo era un teniente coronel de infantería, concretamente era... se me ha ido de la cabeza el nombre mientras os hablaba, ¿vale? Y, sin embargo, Alucemas tenía como mando un coronel, ¿vale? Y bueno, era un pueblo. Alucemas incluso era más pueblo que Vélez, sobre todo porque Vélez todo cuesta, mientras que Alucemas es bastante llanita. Esta foto es una foto que a mí me encanta de principios del siglo XX, del año 1903. Ahí están las fuerzas vivas del Peñón de Alucemas, ¿no? Ahí tenéis a la derecha al cura y bueno, ahí se ven oficiales, se ven civiles así bastante bien distinguidos. Deben estar celebrando algún tipo de fiesta y tal. Me encanta la rondalla de soldados que hay al fondo. Ahí veis a los soldados con la guitarra amenizando la jornada. ¿eh? Aunque esta foto es del año 1924 perdón, del año 22, si os fijáis, bueno, pues era un pueblo con calles, con casas. Aquí concretamente tenéis la estación radio, la casa cuartel de la policía indígena y la farmacia, que habían sido destruidas por un bombardeo del 18 y 19 de marzo de 1922. Bueno, esta foto, como veis, era un pueblo, vamos, como cualquier otro, ¿no? Ahí, como veis, pone a la izquierda un Peñón de Alucema en una calle. Visto desde el aire, ahí podéis comprobar lo que os digo, ¿no? Todas esas calles que se ven por aquí en medio. Fijaros la iglesia, que era bastante grande, ¿no? Para el tamaño del Peñón. Es este edificio que tenéis aquí. Había un faro, un pequeño faro. Este era el gobierno militar. Todo esto lo tenéis prácticamente en el planito aquel que os he mandado, ¿no? Y bueno, como digo, un auténtico pueblo con su plaza mayor y tal. Bueno, sabéis que este rectángulo que veis aquí, recientemente mi buen amigo Antonio Bravo Nieto ha encontrado que son los restos del castillo primigenio que había en el Peñón antes incluso de la llegada de los españoles. Parece ser diseño de un ingeniero militar francés por encargo del jefe local de la bahía de Alucemas, ¿no? Y que ese castillo todavía se conserva. También tenéis aquí lo que os he comentado antes de empezar, el cementerio de la Pulpera, que en realidad no es más que una roca que había desprendida del Peñón, al cual, bueno, pues se le dio, digamos, forma de cementerio.
Bueno, estos son las baterías que hoy día prácticamente se mantienen, ¿eh? Pero todo esto que veis aquí, todo este caserío, desgraciadamente ha desaparecido. Bueno, aquí tenéis el embarcadero del Peñón, tenéis el faro, la iglesia, fijaros aquí que todavía se ve la iglesia, la farmacia militar, la torre del reloj que se llamaba, y bueno, esa tranquilidad, digamos, que tenía en Alhucemas, porque quitando pequeños ataques que había habido en el siglo XVIII y hasta mediados del XIX, en realidad la isla pues había estado prácticamente en paz, ¿no? Y sujeta a esa, digamos, comercio, ¿no?, que había con la isla. Bien. Esta paz y esta tranquilidad pues empieza a quebrarse en julio del año 1921, cuando empiezan a llegar bueno, los ecos del llamado desastre anual, y ocurre una cosa novedosa, y es que la isla, que hasta ese momento solamente había recibido ataques a distancia con disparos de fusil, o muy de vez en cuando conseguían los rifeños encontrar una pieza de avancarga, normalmente un viejo cañón de bronce de siglos pretéritos, ¿no?, al cual lo cargaban con pólvora de mala calidad, le ponían piedra y con eso disparaban a la isla, ¿no? Ahora resulta que la retirada anual se habían perdido 144 piezas de artillería, y desde la isla empiezan a observar que las piezas están empezando a llegar a la zona. Había un problema, el mismo que os conté la semana pasada sobre Vélez de la Gomera. Desde Alhucemas se comunica a Melilla que están llegando barcazas a la playa justo enfrente del Peñón y están desembarcando artillería y pertrechos, y piden autorización para, con esas piezas que habéis visto antes, abrir fuego contra esas barcazas y hundirla, porque al fin y al cabo era quitarle medios al enemigo. Y la respuesta desde Melilla fue la misma que os dije el otro día: no hacer nada, tomar nota, informar y observar, pero sin intervenir si no se eran atacadas. Además, en el caso de Alhucemas había un plus, y era que desde mediados de agosto habían empezado a llegar a Asdir los prisioneros que se habían hecho en Monte Arruit y en otras posiciones. Y claro, existía ese miedo de que si desde la isla se hacía cualquier gesto hostil contra la costa, esos prisioneros pudieran sufrir las represalias. Bien. Por eso esos primeros meses, entre julio y diciembre del año 1921, lo que hay en Vélez, perdón, en Alhucemas, es una especie de eso que los franceses llamaron la drôle de guerre, esa broma de guerra, ¿no? Como tuvieron los franceses con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, entre septiembre del 39 y mayo del 40, ¿no? Esa especie de, bueno, estamos en guerra pero no nos hacemos daño. Sin embargo, igual que en Vélez, en enero se empezaron a recibir confidencias de que algo se estaba moviendo, ¿vale? Y además se estaba viendo desde Alhucemas cómo se estaban emplazando piezas de artillería en todo alrededor de la isla, y que en cualquier momento iban a poder abrir fuego contra el Peñón. Por eso se dispuso a mediados de enero del año 1922 que se creara una llamada Comisión de Artillado y Defensa de Vélez y de Alhucemas, que estaba al mando del teniente coronel de artillería Víctor Pérez Vidal, y junto a él formaban la comisión el de igual empleo de Estado Mayor Alfredo Guedea Lozano y el capitán de ingeniero Gustavo Agudo López. Bueno, los trabajos de la Comisión de Artillado y Defensa ocupa varios legajos, bueno, por lo menos un gran legajo en los archivos militares. Aquí he puesto solamente dos de las carpetas en las cuales está contenido ese trabajo.
y lo primero que hacen es irse a Lucema y pasar revista, ¿vale? Se encuentran con que la situación era un poquito mejor que Vélez, pero tampoco era para tirar cohetes. De hecho, había una guarnición compuesta por 15 jefes y oficiales y 255 de tropas. La población civil, ahí la tenéis, europeos 30 hombres, 25 mujeres y 35 niños, indígenas 7 hombres, 2 mujeres, 4 niños y había 4 hebreos comerciantes. De esta población civil, lo primero que dice la Comisión de Artillado y Defensa es que hay que evacuar a todos los indígenas, a los hebreos, y de los europeos solamente podían quedar los hombres cuyo destino, o sea, hombres, me refiero civiles, cuyo destino fuera indispensable para la, digamos, para la defensa de la isla. Por ejemplo, los telegrafistas de correo, el personal del faro, los encargados de la iluminación, etcétera, que debían permanecer en su puesto. Y junto a ellos sus familias, si se permitía. De hecho, se estableció que la población civil que debían quedar eran 20 hombres, 16 mujeres y creo que recordar que eran 16 o 17 niños. Con respecto a la artillería, bueno, pues era muy parecido a lo que había en Vélez. 4 cañones Krupp de 9 centímetros, 2 cañones Krupp de 8 centímetros, piezas antiguas, piezas ya al límite de su vida operativa, 2 morteros Mata de 15 centímetros y 2 morteros Mata de 9 centímetros. Se contaba con 272 fusiles Mauser en manos de esos soldados que habéis visto antes, y en el parque de artillería del Peñón existían otros 100 Mauser y 100 Remington que eran, curiosamente, estaban digamos, marcados como para entregar a los civiles en caso de que la isla fuera atacada. Había bastante munición, como veis, más de 2 millones de disparos de Mauser, 60.000 de Remington, bastante de artillería, con el mismo problema que en Vélez. La mayor parte de esos disparos de 9 y 8 centímetros eran del sistema antiguo, muy propenso a fallar. También es curioso en ese reconocimiento de que habla que en el hospital militar había 34 camas, pero solamente había 16 que estuvieran a cubierto del fuego enemigo. Aunque la comisión, en sus conclusiones, ten en cuenta que esto que os estoy hablando es lo que ellos encuentran, después hablaremos de lo que proponen, dicen que el hospital militar puede elevar el número de camas hasta 80 a cubierto del fuego enemigo, llevándolas, por supuesto, a zonas que estuvieran, digamos, libres de las vistas del enemigo. Había 2 hornos, uno capaz para hacer 3.000 raciones diarias y otro para 4.000 raciones de pan. Esto habla de raciones de pan y raciones de comida. De agua potable se contaba con 2 aljibes, uno era de agua, digamos, cuando hablan de agua importada se refiere a la que traían en barco, de 560 metros cúbicos, y uno de agua de lluvia de 150 metros cúbicos. Había una potabilizadora que podía dar 4 metros cúbicos cada 12 horas y contaba con leña suficiente para funcionar durante 45 días. Señalaban muy especialmente la falta de material contra incendio, es decir, que si había un ataque enemigo y se producía un incendio en cualquiera de los edificios, la única forma de apagarlo era o bien echando cubos con una cuerda al mar y sacando agua del mar, o gastando ese agua potable que había en la isla, ¿no? También faltaba mucho material sanitario, faltaban suero anticolérico, antitetánico y antitífico, y había incluso escasez de medios de cura. Bueno, ¿qué es lo que hace esta comisión? Después de ese legajo, deciden que hay que aumentar la defensa del Peñón, ¿no? Por ejemplo, con 2 baterías completas de obuses de 155 milímetros, en esos momentos la pieza más potente que tenía el ejército español, 2 baterías completas del 7,5, una batería completa del 10,5, anteojos, periscopio, goniómetro y elementos de observación, elementos de comunicación e iluminación. Había 3 ametralladoras Hoskin, subirla a 10 ametralladoras. Por supuesto, una bomba de incendio con 500 metros de manguera y número suficiente de extintores, y aumentar la guarnición, no en infantería, pero sí 100 artilleros con un comandante, 4 capitanes y 7 tenientes para dotar a todas esas baterías que veis arriba, ¿no?
Los cañones de 8 y 9 centímetros se mantenían, digamos, en reserva. En el planito este que os he mandado serían las piezas que figuran en Plaza de Armas y en el jardín de la Casa del Gobernador como, digamos, lugares alternativos para ponerlos. Pero esa era digamos que esa es lo que ellos proponían, aparte de mejorar todo el tema de suministro sanitario, suministro de comida, con el envío, por ejemplo, de carne en conserva suficiente para 45 días y otros elementos como leña, etcétera. Bueno, la comisión desarrolló su trabajo muy rápidamente. Siempre tendemos a pensar que éramos un desastre, que éramos malísimos, y sin embargo, como podéis ver ahí, en 2 meses, acaban. Aquí hay un error, hay un error bastante grave, que me estoy dando cuenta, que es que a partir de este 15, perdón, a partir de aquí, donde pone 10 del 2, el 11 del 2, vale, el 15 del 2 es 15 del 3, es ya marzo. Y ahora os digo la celeridad. Como veis, iniciaron los trabajos el 15 de enero del 22, el 17 habían visitado Lucema, el 27 ya lanzaron un primer informe, el 28 lanzaron el de necesidades, el 30 de enero, es decir, 15 días después de empezar los trabajos, ya el ministro de la Guerra ordena poner todo el material a disposición del teniente coronel Pérez Vidal y su envío rápido y urgente a la isla, y ahí se habla de los famosos trenes rápidos de los cuales Rafa Criado sabe bastante, ¿vale? El 10 de febrero ya estaba todo el material en camino hacia Melilla. El día 11 de febrero se compran en Gibraltar 2 barcazas K, aquellas que después se usaron en el desembarco de Lucema. Las 2 primeras se compran en el año 22 para poder transportar todo lo que hay que llevar, y después ya el 19 de marzo, esto está mal, el 19 de marzo ya hay instaladas 2 piezas completas y otras 2 desembarcadas. El día 20 ya están todos los soldados, todos los artilleros presentes en el Peñón, menos 7 sargentos que tenían que venir de diferentes regimientos de la península. El día 21 de marzo ya hay 4 piezas instaladas y disparando. El 28 de marzo, acordaros que el 2 se me he equivocado, ya estaban instaladas todas las piezas de 155 y del 875, y el 28 de marzo ya estaba el repuesto completo. Bueno, aquí tenéis un borrador con los campos de tiro, los alcances, etcétera, de todas esas baterías. Ahí tenéis marcado las principales baterías que se iban a instalar en el Peñón y sus campos de tiro. Este ya es digamos, el definitivo, el plan definitivo con las, creo que recordar que eran 7 baterías instaladas. A ver, hubo después algunas variaciones, porque se sustituyeron cañones de distintos calibres, ¿no? Por ejemplo, este que aquí pone que es de 9 centímetros, fue al final uno de 7,5. Este que pone, me parece también de 9, este sí se mantuvo, ¿vale? Este es el plan definitivo, que coincide con el planito que os mandé, ¿vale? Por eso os digo que lo tengáis presente si lo habéis podido imprimir, y si no lo habéis podido imprimir, pues nada, lo siento, mantenerlo en la memoria. Bien, os voy a decir una cosa muy curiosa, porque el primer informe que os he hablado, del 27 de enero, el teniente coronel Pérez Vidal termina diciendo, y quiero destacar este último párrafo, dice: ruego resolución. Es un informe que está dirigido al ministro de la Guerra, también con copia tanto al comandante general de Melilla como al comandante general de la Artillería. Dice: ruego resolución. Si pudieran contestar a los de Alucema esta misma noche, sería muy conveniente. No es que haya ningún motivo de alarma, pero realmente en las condiciones actuales, con la artillería de que puede disponer el enemigo, en caso de que hostilizara repentinamente a la plaza, sería tristísimo el papel que nuestra artillería de ella tendría que hacer. Como habéis visto, se dieron bastante prisa en cumplir esos detalles. Bueno, ¿y qué es lo que se decide mandar al Peñón? Bueno,
Pues la pieza más potente de campaña y más moderna que tenía en esos momentos el ejército español. Este es aquí cerca de Melilla, en los llanos de Drius, el grupo de instrucción. Este es el Schneider de 155-13, aunque es patente francesa, se fabricó en España, en la fábrica de armas de Sevilla, y aunque digo que aunque sea francés, en realidad su diseño es ruso. Es un diseño del famoso diseñador ruso Putilov, que encargó para el gobierno para el ejército del zar, encargó unos cañones que los rusos no utilizan el sistema métrico, ellos utilizan la Versta, es su sistema métrico, ¿no? Y los franceses, al caer en la monarquía rusa y llegar el soviet, pues se quedaron con el diseño y lo transformaron a sistema métrico, al 155-13, y España lo adoptó en el año 1917, es decir, que eran piezas muy modernas. Estas piezas en el ejército español, en su estado original, estuvieron en servicio hasta el año 1951 y después incluso algunas reformadas llegaron a estar en servicio hasta prácticamente los años 70, ya con ruedas, por supuesto, de neumático, pero eso indica la bondad, ¿no?, del diseño de Putilov, que hacía que esta pieza fuera muy buena. El problema es que estas 8 piezas que se envían al Peñón, había que subirlas. Me estoy liando aquí con los papeles, vale. Había que subirlas hasta lo alto del Peñón, ¿no? Aquí tenéis una vista aérea de la isla de Alhucemas, con todas las baterías, las mismas que tenéis ahí, ¿no? Falta la 1 que no ha salido, está aquí. La 1 sería la de Santa Bárbara, la 2 es la de San Agustín. Fijaros mucho en esta batería, después hablaremos bastante de ella. Está la batería de San Miguel, la batería de San Carlos, la batería de la Farmacia, la batería de San Luis. Aquí abajo hay un pequeño triángulo que es el cementerio antiguo. Hoy día ahí hay un gran osario en la isla, ¿vale? La 7 es la batería de las Ánimas, la 8 es la batería de San José. Esta es la plaza de armas, que como veis era una auténtica, como la plaza mayor de cualquier pueblo de España. Aquí tenéis la iglesia, de nuevo, el faro, la torre, esto era el gobierno militar. La 10 era el huerto del gobernador y el 11 es el Salto de la Pepa. Dicen que se llama así porque en una casa que daba ahí vivía una chica llamada Pepa, y en un tema amoroso, al no ser correspondido su amor, se tiró por ese acantilado y desde ese día se llama el Salto de la Pepa. Bueno, fortificar esta isla, como podéis comprender, fue una labor ardua. Aquí hay informes de cómo por la noche esas barcazas que os he comentado antes, que se mantenían fuera de la vista de los rifeños, por la noche se acercaban al Peñón. El embarcadero normal está por esta cara, pero de aquí lo verían desde la costa. Y entonces se acercaban hasta aquí, hasta debajo del Salto de la Pepa, y a fuerza humana, es decir, a fuerza de brazo de la guarnición, subían todos los materiales hasta aquí, hasta el inicio de esta calle, y desde aquí ya se distribuía. Os voy a decir una cosa, esa batería que habéis visto antes, esos cañones, son cañones de campaña, no son cañones de montaña. Los cañones de montaña se suelen dividir en piezas y se pueden separar, pero los cañones de estos no estaban preparados para desarmarse en medio del campo. Esto había que desarmarlos en una maestranza, en un parque de artillería, con unos ajustadores, con gente especializada. Entonces imaginaros la labor que fue llevar las 8 piezas a Melilla, llevarlas al parque de Melilla, allí ser desmontadas, llevadas con camiones hasta el puerto, embarcarlas en los buques de transporte, mejor dicho, directamente a las barcazas, esas barcazas llevarlas a remolque hasta aquí, traerlas hasta aquí, a la barcaza hasta aquí, y desde aquí subirlas y después por este dédalo de callejuelas llevarlas hasta sus emplazamientos. Fue una labor titánica. Vosotros pensad que solamente el tubo de la pieza
Pesa, creo que recordar que eran más de 2 toneladas. Para que os hagáis una idea, este es el Salto de la Pepa en la actualidad. Es decir, la barcaza venía, se metía aquí en este huequecito que veis aquí, y desde aquí arriba, que era el final de la calle, desde aquí la subían y después la llevaban. Aquí tenéis otra vez el Salto de la Pepa. Fijaros el desnivel que tenían que subir a brazo. Ahí no había ningún cabrestante ni ninguna grúa. Eso había un sistema de polea, y con ese sistema de polea y los soldados tirando de cuerdas se conseguía subir. Bien. Esta foto es del año 1927, pertenece al álbum familiar mío, ¿vale? Concretamente al álbum familiar de mi mujer, y podéis ver el tamaño de la pieza. Fijaros el tamaño. Fijaros el tamaño en comparación con las personas que veis aquí detrás. Bueno, pues esta pieza había que desmontarla en distintas partes y subirla y traerla hasta aquí. Aquí tenéis otra imagen. Bueno, aquí tenéis a una monja para que veáis el tamaño que tenían las piezas y lo que tuvo que costar traerlas hasta estos lugares. Y fijaros en estas fotos que os estoy poniendo de monjas, porque después veréis cosas que os contaré. Bueno, dentro de todo ese plan de defensa se contemplaba también, por ejemplo, como conté el otro día, también derribar todos los interiores de las casas para que sirvieran, digamos, de paso franco de los soldados para moverse por la isla. No solamente hubo que llevar estos cañones y su peso, hubo que llevar muchísimo material de fortificación, entre ellos toneladas de cemento para construir hormigón para poder hacer los parapetos. Fijaros dónde está la monja, todo ese pedestal es de hormigón. Perdonad que estaba bebiendo agua. Todo esto era hormigón para resistir el ataque, digamos, de la artillería. Bien, aquí tenéis otra vista, la costa allí enfrente. Fijaros los cañones de 155, estos son repuestos de hormigón para mantener la munición. Aquí tenéis otra magnífica vista aérea de la isla. No sé qué es lo que me ha pasado, pero se me están yendo. Ah, no, bien, está bien. Aquí tenéis la batería de la farmacia, que está tapada precisamente por la sombra del avión que ha hecho las fotos. El Salto de la Pepa estaría ahí detrás. Creo que veis el cursor, ¿no? Bien, aquí tenéis la batería 155, y fijaros en esto que hay aquí, esta esquinita, ahí hay algo, ¿verdad? Fijaros, porque luego hablaremos de él. Este es el huerto del gobernador, la plaza principal, el faro, la casa del gobernador, con esta especie de mirador que tenía, la casa del reloj, la iglesia, el hospital militar, ¿vale? Los embarcaderos. Fijaros que toda esta cara está completamente batida por el fuego enemigo. Todo esto que veis es hormigón. Todo esto es hormigón. Esto, antes de llegar estas piezas, estaban hechas de piedra, como se construían las fortificaciones del siglo XVII y XVIII, y hubo que reforzarlas con hormigón, ¿no? Y ese hormigón hubo que llevarlo de Melilla. Fijaros también otra cosa que os iba a decir, es que cuando se piden sacos terreros a Melilla, para que envíen sacos terreros para las fortificaciones, se pide que vayan llenos, porque claro, en el Peñón de Alucema no hay tierra, no hay arena para rellenarlo, entonces tenían que ir desde Melilla los sacos terreros llenos, con todas las dificultades que eso implicaba para poder, digamos, llevarlo y descargarlo, ¿no? No es lo mismo descargar 100 sacos vacíos, que pueden pesar, no sé, 20 kilos, que descargar cada saco, que puede pesar solo un saco 8, 9 o 10 kilos. Aquí tenéis otra vista trasera del peñón. Vuelvo a deciros que os fijéis en esto que hay aquí en esta esquinita. Estos son cañones de 155, y esto ya lo veréis, os comentaré lo que es. De nuevo el faro, la iglesia, la torre, la casa del gobierno y el Salto de la Pepa. Fijaros en el tamaño de las piezas. Esta foto es del año 1927. El barco que tenéis aquí es el Giralda, el yate del rey Alfonso XIII, que visitó la isla en junio del año 1927.
La isla todavía estaba en disposiciones de defensa, como podéis ver, ¿eh? Sacos terreros, hormigón, cajas de munición llenas de tierra también para servir de parapeto. Aquí tenéis otra vista del Giralda, con otra parte concretamente esta sería la batería esta sería la batería de San Luis, al fondo la de San Agustín y esta es la de San Luis. Fijaros todos los trabajos de fortificación y todo esto tenía un motivo, indudablemente, que era prevenir cualquier ataque enemigo. Bueno, yo he hablado de todos esos trabajos que se estaban haciendo y hay una fecha, igual que Vélez. Vélez fue atacada el 19 de marzo del año 1922 y Alhucemas fue atacada el día antes, el día 18 de marzo. Se sabía que iba a pasar algo, porque tened en cuenta que había contacto entre la isla y el continente. Desde la isla se le mandaban paquetes a los prisioneros que habían Asdir. Ellos, me imagino que recabarían información de sus vigilantes y la transmitirían de alguna forma a la isla. También desde la isla habría confidentes que verían y que hablarían de lo que se estaba haciendo. Y ya se había anunciado el día 15 de marzo, ya se había anunciado en los zocos que se iba a atacar el Peñón. Hacía falta un motivo. Y el motivo fue la llegada al Peñón del vapor Juan de Juanes. El vapor Juan de Juanes era el buque correo que hacía todo el trayecto de las islas, ¿vale? Y hay una anécdota que os voy a contar que me contó a mí la familia. El capitán de toda la vida del Juan de Juanes era el capitán Orts. Llevaba desde el siglo XIX mandando barcos de la línea y era amigo personal de Abdelkrim porque, entre otras cosas, digamos que era Abdelkrim cuando venía a Melilla no venía por tierra, no había carreteras, como podéis comprender. Entonces iba y venía hasta la isla de Alhucemas en barco y pasaba después en un bote a su casa, Asdir, ¿no? El caso es que cuando ocurre lo de Anual, a través de amigos comunes, Orts le dice cariñosamente o le manda un mensaje a Abdelkrim diciéndole: oye, no me vaya a atacar a mi barco, que somos amigos, ¿no? Y Abdelkrim le contestó y le dijo: no te preocupes, Orts, no recuerdo el nombre de Pila, José Orts, dice: no te preocupes, Pepe, que mientras Juan de Juanes esté a tu mando, no te pasará nada. Curiosamente, la familia cuenta que el día 18 de marzo de 1922 Orts no mandaba al Juan de Juanes. Después de no sé cuántos años mandándolo, no iba él al mando, y qué casualidad que el 18 de marzo, de improviso, aunque ya os digo que se sabía que algo iba a pasar, de improviso, las baterías rifeñas abren fuego y hunden al Juan de Juanes, que llevaba a bordo el correo, llevaba suministros y tal. Fijaros que todas las semanas el barco iba 2 veces a Alhucemas y nunca había pasado nada. Y ese día abren fuego. Hay 2 muertos, varios heridos, se provoca el hundimiento. Al haber poco fondo se quedó apoyado y sobresalían los palos y las chimeneas. Hace unos días un compañero de la página puso unas fotos procedentes de la página de naufragios de Chegoyen. Y hoy día todavía quedan restos del Juan de Juanes, quedan las planchas tiradas por allí cerca del Peñón, ¿no? Bueno, como digo, el día 18 se abre fuego contra el Peñón por primera vez. Entre el día 18 y 19 se hacen contra la isla 580 disparos de cañón. Fijaros, con las piezas que se habían perdido en el desastre Anual y la munición que se había perdido. Pese a hacerse esos 580 disparos de cañón, solamente hay 2 bajas mortales en la guarnición, concretamente un cabo de infantería y un cabo de la comandancia de artillería de apellido Sordo. Bueno, en el historial de la comandancia de artillería de Melilla, que se conserva hoy día en
el Regimiento de Artillería 32, se señala que solamente entre abril y diciembre del 22 Alhucemas soportó 70 días de fuego de cañón, que fueron debidamente contrarrestados por la artillería de la isla. Se hizo bien en instalar esos cañones porque además los rifeños instalaban las baterías de una manera que era muy difícil acertarlas, como veremos luego. Se produjeron muchos hechos heroicos, entre ellos el del capitán Elorriaga de artillería y los cabos Antonio González y José Mascarés, que claro, los artilleros rifeños no dominaban el arma y muchas veces disparaban con la espoleta puesta al máximo de tiempo, una espoleta de tiempo a 22 segundos, teniendo en cuenta que estaban disparando desde muy cerca. Muchas veces esos proyectiles caían en la isla y no estallaban porque el reloj, digamos, seguía contando. Entonces estos tres que he comentado, este capitán, estos cabos y artilleros, lo que hicieron fue, al ver caer algunos de esos proyectiles, fue cogerlos con sus manos y arrojarlos al mar antes de que estallaran. ¿Vale? Bueno, la batería de la Cortina de San Carlos, por ejemplo, en un solo día recibió 10 impactos, quedando inutilizados 2 de los obuses de 155. Me estáis diciendo, estoy viendo que tengo problemas de conexión. Pues ya me pilláis mal porque de momento se veía bien. Un momentillo, voy a abrir la puerta a ver si al tener la puerta del estudio cerrada no me llega bien el wifi. Pues un momentito. Porque no llega el wifi. Bueno, bien. Bueno, pues sigamos. Bueno, fruto de todo esto bombardeo. Bueno, esto sí lo he metido esta tarde de última hora, las fotos que puso el compañero, ahora no recuerdo el nombre, lo tengo anotado en el cuaderno pero no lo tengo a mano. Ahí tenéis el Juan de Juanes hundido, este que veis aquí en primer plano es el cementerio de la Pulpera, ahí tenéis el Juan de Juanes, ¿vale? Estas son dos fotos que pusieron el otro día, ¿vale? Bueno, fijaros, estos son fotos de un álbum francés, fijaros todos los impactos de artillería en diferentes casas del pueblo. Fijaros que lo que os comentaba antes, que la isla de Alhucemas era un pueblo, el faro con distintos impactos. ¿Sabéis lo que pasaba? Que muchas veces disparaban proyectiles de metralla o proyectiles que no causaban más efecto del que debían causar. Deciros también que en la torre del reloj se instaló el observatorio principal de la artillería de la isla, ¿vale? Bueno, aquí tenéis más ¿veis? Impactos de la artillería, más obras de fortificación, fijaros toda la zona. Estos son planchas de acero que se mandaron desde Melilla, planchas de acero de 2 y 3 centímetros de grosor para formar escudos. Bueno, fijaros un poco el resultado de los bombardeos. Fijaros, esta es la fachada de la iglesia, ¿ves? Fijaros esta casa completamente reventada, las calles obstruidas llenas de escombros. Perdonadme un segundo, ¿vale? Esta es la iglesia del Peñón. Esta foto es bastante posterior, pero es que así se quedó después del bombardeo. Fijaros, los impactos de artillería, cómo están las casas derruidas. Aquí tenéis otra vez la fachada de la iglesia. Bueno, aquí tenéis otra de las dos baterías de las piezas que quedaron inutilizadas. Además, se quedaron inutilizadas y prácticamente permanecieron así casi hasta el final de la guerra, porque había que mandar los repuestos y era difícil hacerlos llegar, ¿no? A partir de ese día que ocurrió el bombardeo, la isla quedó prácticamente incomunicada. De hecho, se abrió,
se restableció la comunicación el día 31 de marzo, cuando el destructor Bustamante, al mando del capitán de corbeta José Fernández Almeida, rompió el bloqueo, gobernando muy hábilmente el buque y usando sus propios botes, envió el cargamento de correspondencia, víveres, una estación de radio de mochila, que se llamaba, al mismo tiempo que recogía a 8 soldados heridos y a los supervivientes del Juan de Juanes. Pese a que el enemigo lo había descubierto y abrió fuego contra el destructor, como la operación se hizo de noche, no consiguieron hacer puntería y pudo remediarse. Aquí tenéis más esta concretamente es la batería de la cortina de San Carlos, ¿vale? Como digo, el día 13 de abril hubo de nuevo que enviar más suministros a la isla, y de nuevo participan tanto el destructor Bustamante como el torpedero número 14, que llevando a remolque 2 faluchos llegaron hasta la isla al amparo de la noche, y en otra arriesgada maniobra se consiguió desembarcar el convoy. Fueron izados todo el material que llevaba y 50 legionarios que se enviaron. ¿Os acordáis que a Vélez se enviaron también 50 legionarios? Aquí se envían otros 50 legionarios, 25 artilleros y 15 soldados de ingenieros que fueron enviados como refuerzo al Peñón. Fueron llegando constantemente nuevos convoyes nocturnos, usándose toda clase de medios, y aquí en Alhucemas, al igual que ocurrió en Vélez, también se usan los submarinos. Así, el 5 de junio del año 22, el submarino Isaac Peral consiguió meter la proa en el Salto de la Pepa, del que hablábamos antes, para comunicar a la voz con la plaza, y se retiró, y en compañía del submarino B1 volvió a acercarse, pero fueron descubiertos, y ahí sí se centró bastante el tiro y tuvieron que retirarse. A la noche siguiente, los 2 submarinos, abarloados, consiguieron volver usando solo los motores eléctricos hasta el Salto de la Pepa, y desde allí mandar agua que llevaban a bordo hasta los aljibes de la plaza. Bueno, la más difícil, como digo, fue esta que os he comentado, del 23 al 24 de junio, en el cual los 2 submarinos volvieron otra vez al Salto de la Pepa y descargaron todo lo que llevaban. Bueno, ahora, también deciros con esto de los bombardeos, que pese al bombardeo y a toda esa destrucción que habéis visto antes, los defensores no perdieron el sentido del humor y le cambiaron los nombres a las calles. Había una calle que se llamaba la calle del Pito, porque en ella se encontraba un vigía que cada vez que veía que las piezas enemigas disparaban, hacía sonar un silbato para que la gente se pusiera a resguardo. Había otra calle que recibió el nombre de calle de la Huequen, porque era de las más batidas y había que salir rápido de ellas cuando había un bombardeo. O la calle de los escombros, que fue una de las calles donde al final depositaron todos los escombros de las calles que habían caído para despejar el paso. Bueno, ahora vamos a dar un salto y nos vamos a ir a lo que Wellington llamaba, en vez de al otro lado de la colina, al otro lado de la bahía. Vamos a ver la artillería enemiga. Bueno, el 10 de agosto del año 1925 se cuentan todas estas piezas emplazadas por el enemigo contra el Peñón. Concretamente, ahí no voy a leeroslo, lo tenéis ahí, ¿vale? Piezas de las que se perdieron en julio del año 1921. En el año 24 también aparecen algunas piezas de origen francés que fueron capturadas después del desembarco de Alhucemas. Bueno, el uso de la artillería rifeña, bien, aquí tenéis otro plano de la isla con los diferentes. Aquí tenéis el número 1, es la batería de Arcedún, la línea de tiro. El número 2, el plano de tiro de la Rocosa. El 3 es la de Islaren. El 4, la de la batería de la playa.
Para que os hagáis una idea, prácticamente donde está el extremo de las líneas es donde se encontraban las baterías enemigas, que como veis todas convergían contra el peñón, a diferencia del peñón que tenía que disparar contra piezas, o sea, con blancos mucho más dispersos. Bueno, tanto el uso de la artillería como la fortificación rifeña no obedecía al uso, digamos, europeo de esos medios, ¿no? No se trataba de obras en profundidad, no contaban apoyo entre ellas y eran obras como muy, digamos, artesanales, ¿no? Pero, por ejemplo, en una confidencia que se recoge en el Peñón, dice que las obras de fortificación hechas por el enemigo en la costa consisten en una larga trinchera desde la casa de Allabuaza en Turgut, en Tensama, hasta el monte Adrarselun, que son casi 30 kilómetros de diferentes trincheras que no eran simples zanjas, eran auténticas obras de fortificación artesanal en la que se empleaban troncos de árboles y, según esa confidencia, una tierra semejante al cemento que forma trabazón con la piedra. Bueno, estas obras se habían hecho para librar o atenuar el efecto del fuego de ametralladoras de los aeroplanos, así como de las bombas de avión. Bueno, también ellos instalaron diferentes campos de mina improvisados, consistentes en utilizar bombas de aviación que no habían estallado o incluso proyectiles de artillería sin estallar, a los cuales se le quitaba la espoleta, le metían un fusil recortado por el hueco de la espoleta y atados con un alambre, de tal forma que desde un sitio a cubierto ellos hacían fuego. Ese alambre, mejor dicho, estaba conectado al gatillo, ellos disparaban el fusil que al disparar dentro de la carga explosiva hacía estallar esos campos de minas, ¿vale? Bueno, os voy a poner una serie de fotos de esas baterías rifeñas. Bueno, aquí tenéis otra vez numeradas las 5 principales, digamos, baterías que hacían fuego contra el Peñón. Para los que conozcáis la zona del antiguo Club Med, aquí es donde está Casapaca, la desembocadura del río. Bueno, esta foto corresponde a lo que os hablaba al principio, cuando se trasladan a la cercanía del Peñón o frente al Peñón todas esas piezas que se habían capturado en las distintas posiciones en Anual. Todo esto que veis aquí son líneas de piezas de las perdidas en Anual. Esta foto está hecha muy cerca de Sididrís, donde las reunieron, las llevaron imaginaros desde Anual hasta la costa, hasta Sididrís, y allí en bote los llevaron hasta Asdir. Mira, para que veáis un poco cómo era el uso de esa artillería, fijaros, esto es en las cercanías también de Sididrís, fijaros dónde está el cañón, el campo de tiro, batiendo la playa por si algún barco se le ocurría acercarse o hacer un desembarco, y fijaros, el sistema era el cañón dispara, este es un 7,5, el cañón dispara y después se lo traen y lo meten aquí dentro. Y fijaros que aquí está la cresta que impide que la artillería de los barcos, que suele ser un tiro muy tenso, en el primer sector me diréis los artilleros, ¿no? O algo así, el tiro es tan tenso que los proyectiles de la armada pegarían contra este espolón y nunca llegarían a donde está el cañón verdaderamente escondido. Bien, aquí tenéis la batería enemiga de Morro Nuevo, que veréis que no es más que una especie de parapeto, la casa donde me imagino que vivirían los artilleros y donde tendrían la munición. Aquí tenéis otra pieza, a ver, aquí tenéis otra pieza en la cueva donde esconderla y donde esconderse los servidores. Esta es la de Adrarsedun, ahí tenéis la batería, que veis que la batería no es más que un parapeto de piedra seca, ¿vale? Curioso la sombra del avión, y eso que se ve ahí es el observador que está haciendo la foto. Bien, este tenéis, es el mismo Adrarsedun, aquí lo tenéis, el parapeto, ahí tenéis el cañón, y este es el refugio donde lo metían, de tal forma que no podía ser batido. Aquí tenéis la batería de Cabo Quilates, donde posteriormente se hizo el faro. Aquí había ya 2 piezas batiendo a los 2 lados del cabo. Aquí la tenéis desde otra perspectiva, de nuevo las 2 piezas, el refugio. La de Morro Nuevo,
Fijaros que, aunque son, digamos, artesanales, tienen sus cañoneras, para disparar a cubierto. Aquí la tenéis otra vez, la batería de Morro Nuevo. La misma batería desde otra perspectiva. Esta es la batería de la Rocosa, para que hagáis una idea. Aquí abajo es donde está el Hotel Casapaca, si alguno habéis estado. Esta es la isla de tierra. Esta es la playa de Esfija, el ala del avión. Y vamos a lo que para mí es la acción más importante de todas las que voy a contar. El 20 de agosto del año 25, el día de las laureadas. Esto fue el ataque del 20 de agosto del año 25, que fue, digamos, el ataque más fuerte, más violento que recibió la isla de Alucema en todos estos años. Se enmarca dentro de los intentos de Abdelkrim de evitar el desembarco de Alucemas. Él sabía que en ese desembarco la isla de Alucema iba a tener un papel fundamental, y decidió, digamos, evitar ese apoyo que iba a recibir el desembarco de la isla de Alucema. Ten en cuenta que él todavía pensaba que el desembarco se iba a hacer justo al amparo del Peñón, ¿vale? Entonces decidió, digamos, destruir la isla, o al menos inutilizar la mayor parte de la artillería para evitarlo. Y yo le llamo el Día de las Laureadas porque ese día se concedieron 2 laureadas y se propusieron otras 4 laureadas que al final no se concedieron. Bueno, ese día eran las 5 menos cuarto de la tarde, del día 20 de agosto. Toda la isla en realidad estaba en estado de alerta. Se estaban haciendo todos los planes de tiro para el próximo desembarco, que se veía próximo. Entonces ya estaban, digamos, todos los mandos de artillería pues calculando alcances, sectores de tiro, etcétera. Los artilleros estaban haciendo prácticas para ese fuego rápido que se iba a necesitar, etcétera. Y como digo, a las 5 menos cuarto de la tarde, desde 14 puntos distintos de la costa, se hizo fuego al unísono contra la isla. A diferencia de otras ocasiones en las cuales disparaban mezcladas proyectiles de ordinarios, proyectiles de metralla, etcétera, esta vez todos los impactos, todos los disparos que se hacen contra la isla son granadas rompedoras, es decir, iban a destruir todas esas fortificaciones y todas esas baterías para inutilizar los cañones. Yo no creo que en ningún momento Abdelkrim pensara en asaltar la isla, porque tendría que utilizar muchos botes y asaltar la isla es difícil, ¿no? Pero lo que él pretendió indudablemente fue destruir la artillería y las fortificaciones. De hecho, no solamente intervino la artillería, sino que toda la isla quedó batida con fuego de fusil, con fuego de ametralladora continuo, precisamente para evitar que los soldados de ingenieros, que las fuerzas de zapadores que había en la isla, que había más de 100 soldados de ingenieros, pudieran reparar esas fortificaciones a medida que se iban destruyendo. Bueno, al mando de la isla de Alucema se encontraba el coronel Ángel Monasterio, hermano del que después fue famoso general Monasterio en la guerra civil. Perdonad un segundo, porque me he saltado un par de cosas. Bien, y al mando de la artillería se encontraba el capitán Joaquín Planel Riera, que al caer en la primera granada sobre la isla, salió corriendo hacia la torre del reloj, donde se encontraba el puesto de observación. Los artilleros, después me diréis cómo se llama, pero yo le llamo puesto de observación, donde tenía ahí una centralita. Él comunicaba con las diferentes baterías, tenía unas serie de artilugios de observación, y él iba dando las órdenes desde allí a las diferentes piezas, a las diferentes baterías. Como podéis ver, ese edificio era el más alto de la isla, el más expuesto, ¿no? Bueno,
A la media hora de fuego quedó rota las líneas telefónicas. Fijaros el volumen de fuego que sufrió la isla, que quedaron destruidas casi todas las líneas telefónicas, y casi al mismo tiempo una granada rompedora impactó contra el puesto de mando, matando a uno de los artilleros y hiriendo gravemente al capitán Planel en la cabeza y levemente a un teniente y a uno de los telefonistas. El capitán Planel acudió por su propio pie al hospital a pedir una gasa, simplemente pedía al hombre una gasa para contener la hemorragia y seguir inmediatamente dirigiendo el fuego. A esto se opuso el teniente médico, que la atendió, quien a la fuerza y con la ayuda de varios sanitarios consiguió vendarle la cabeza, apreciando que la herida no era una herida superficial, un rasponazo, como decía Planel, sino que tenía una herida abierta en la cabeza con fractura de la bóveda craneal y que incluso podía tener proyectil alguna parte alojada en el cerebro. Pese a la gravedad de la herida y a las órdenes del médico, no consintió en ser hospitalizado, a pesar de haber perdido mucha sangre, sufrir pérdida de la visión, de parte de la visión, y sufrir fuertes dolores de cabeza. Volvió a su puesto y siguió mandando, contrarrestando el ataque enemigo, y solamente consintió retirarse cuando llegó su relevo, que llegó, por cierto, en el destructor Bustamante, otro capitán de artillería. ¿Vale? El comandante militar de la isla le exigió la evacuación a Melilla. Cuando llegó a Melilla se encontraron que tenía la bóveda craneal rota y dentro de la cabeza tenía una esquirla de acero de más de 1 centímetro de largo y unos 17 gramos de peso. El capitán Planel tuvo el gran honor de ser condecorado con la laureada de San Fernando, y a lo largo de su vida continuó en el ejército, llegó a ser general de división y llegó a ser ministro de Industria del gobierno de España en los años 50. No fue la única laureada que se otorgó ese día, ya que el teniente Ignacio Moyano Aristegui, que mandaba la batería de San Agustín y la de San Luis, acordáis, la tenéis ahí marcada en el plano, mandaba estas dos baterías, que estaban situadas separadas, las 4 piezas, y en diferentes planos, con lo cual imaginaros, sobre todo los artilleros, imaginaros las dificultades para dirigir ese fuego, ¿no? Pese a ello, fueron de las baterías más eficaces que abrieron fuego, sufriendo en las 3 horas que duró el combate 16 bajas entre los 40 servidores de las piezas, de ellos 4 muertos, quedando inutilizados además 2 piezas. Como he dicho antes, también quedaron propuestos para la laureada el comandante militar de la isla, don Ángel Monasterio Oliver, que murió cuando se acercó al hospital a ver como los heridos que había habido y las bajas que había habido, y en el momento justo que salía del hospital militar, que lo tenéis ahí marcado en el plano, cayó un proyectil justo a sus pies, estalló causándole la muerte a él, al teniente de ingenieros jefe del arma en la isla, Antonio Pineda Sor, que también fue propuesto para la laureada. A las 8 de la tarde fue decayendo el fuego. Abdelkrim vio que no iba a conseguir nada, que la isla seguía defendiéndose con uñas y dientes, con todas las baterías disparando, incluso se pusieron en funcionamiento las de reserva, aquellas piezas antiguas de 8 y 9 centímetros, y a las 8:30 de la tarde había caído completamente el fuego. Las bajas totales fueron un teniente, aparte del coronel Monasterio, un teniente, 2 cabos y 6 artilleros muertos, y un capitán, 2 tenientes, 3 sargentos, un cabo y 22 artilleros muertos. Hoy día todavía se conserva en la isla, antes estaba puesta en la puerta del hospital militar. Al haber desaparecido todo el caserío de la isla, la placa en recuerdo a Ángel Monasterio y Olivier está ahora instalada en otro lugar de la isla, ¿vale? Y el cadáver se trajo a Melilla, y hay fotos también, creo que alguien las puso en el grupo o en algún otro grupo, hay fotos del entierro del coronel Monasterio. Bueno, los daños de la isla fueron impresionantes, ¿vale?
la isla sufrió daños de mucha consideración. Prácticamente todas las baterías sufrieron roturas de desperfectos en sus parapetos, en los repuestos. Afortunadamente todos los repuestos, como he dicho antes, eran de hormigón y resistieron las explosiones de las granadas enemigas. Pero vamos, hubo, como digo, muchísimos desperfectos y por supuesto no quedó ni una sola casa en pie. Bueno, aquí tenéis una foto de la llegada del capitán Planel, ahí lo tenéis con la cabeza vendada, siendo embarcado, mejor dicho, en una ambulancia. Fijaros que este hombre dirigía el fuego de la artillería con unos anteojos especiales y fue perdiendo la vista de arriba hacia abajo y entonces tuvo que ir inclinando la cabeza hacia atrás, porque solamente veía con la parte inferior de los ojos, ¿no? Le tuvo algún problema en el nervio óptico. Este es el teniente ingeniero Pineda, el que muere junto con el coronel Monasterio en la puerta del hospital. Fijaros en 3 horas de fuego el consumo de munición, ¿no? Tenéis ahí todo, fijaros la cantidad de munición que se gasta en apenas 3 horas. 228 granadas reforzadas de 155, ahí lo tenéis, no os lo voy a leer. Bueno, para acabar, también deciros que unos días después se produjo el desembarco de Alhucemas y la isla tuvo un papel no fundamental, tuvo un papel, digamos, secundario, debido a que el desembarco no se produjo frente a la isla, sino al otro lado de Morro Nuevo. Y bueno, desde la isla lo que sí se hizo fue mucho fuego, digamos, de apoyo al desembarco, ¿no? Por ejemplo, una de las baterías enemigas, que era la batería llamada número 1 en Morro Nuevo, que hacía fuego contra la barcaza de desembarco, fue destruida por las piezas de 155 milímetros, pese a que se encontraba a bastante distancia de la isla, ¿no? Y prácticamente fuera de su campo de tiro, pero se consiguió disparar por encima de los parapetos y alcanzarla. Otro cometido que tuvo la isla en el desembarco de Alhucemas fue servir como punto de auxilio para traer heridos que eran ingresados en esa primera cura. Se le hacía la primera cura en el hospital militar y de ahí transportado después hacia los hospitales de Melilla o de la península. La isla siguió prestando apoyo a medida que se avanzaba desde las playas de Cebadilla y Isdain, a medida que se avanzaba hacia el este. La isla siguió haciendo fuego con sus piezas a todo el avance sobre Asdir, y consta en el diario de operaciones de la isla de Alhucemas que la última vez que intervino la artillería del Peñón fue el 16 de mayo del año 1926, que intervinieron las piezas de 155 por última vez. La guerra ya se había alejado de Alhucemas y ya la artillería no era necesaria. Con la paz vino el desartillado de la isla y en el año 1930 solamente conservaba esos dos de los morteros Mata de 9 centímetros, ya quizá con fines más ornamentales que operativos. Bien. Y ahora, para acabar, os voy a decir eso que os dije al principio, la teoría, ¿no?, la que yo tengo, de que la isla de Alhucemas debía ser considerada como la cuna de la artillería antiaérea española. En nuestra página de Facebook se ha hablado de la presunta aviación rifeña. Yo tengo preparado un pequeño trabajito que ya más adelante, ya para el año que viene, podríamos incluso hablarlo, sobre el tema de la aviación rifeña. Esa aviación, es cierto que Anterquín llegó a disponer de algunos de los aviones. Aquí tenéis, por ejemplo, este avión, este Doran, que vino desde la zona de Argelia,
Y claro, ese miedo que había en las autoridades a que Abdelkrim pudiera hacerse con aviones hizo que se adoptaran medidas, ¿no? Por ejemplo, la primera escuadrilla de caza pura que tuvo el Ejército del Aire Español se instaló en el aeródromo de Tahuima, con cazas, auténticamente cazas Martinshide, preparados solamente para combatir contra otros aviones. Hasta ese momento todos los aviones que tenía el Ejército del Aire eran aviones, digamos, de bombardeo ligero de observación, los de Javelin 4, los de Javelin 9, los Bristol FB2, los Breguet, eran, digamos, aviones de reconocimiento y bombardeo ligero. No estaban preparados, digamos, para combatir contra otros aviones. Entonces, lo primero que hizo la aviación española fue dotarse con esa escuadrilla de aviones Martin 6, ponerla en Melilla precisamente para evitar que algún avión de estos, aunque eran aviones civiles, se acercara a Melilla y hiciera algo, ¿no? Pero también alguien pensó que por qué no instalar una pieza antiaérea en el peñón para que evitar tanto que el cañón fuera bombardeado como para, si lo veían, digamos, evolucionar en la cercanía, abrir fuego contra él. Bueno, en aquellos tiempos en España no había cañones antiaéreos. Sí es cierto que en la guerra de Cuba, en 1898, con una pieza cruz de montaña de 7,5, unas piezas chiquitinas llamadas el Tigre, se abatió un globo norteamericano. Pero vamos, fue porque el globo estaba a una altura determinada y suficientemente baja para que esa pieza tan pequeña consiguiera alcanzarlo en lo que es la tela, agujerear la tela y hacer que el globo cayera a tierra. Eso hoy día los artilleros antiaéreos españoles lo consideran el inicio de la artillería antiaérea española, pero fue más fruto casi de la casualidad, ¿no?, que de ser una pieza de artillería. Esa pieza era una pieza pequeñita de apoyo directo a la infantería, pero bueno, se tuvo ese uso y la verdad que fue el primer derribo de la artillería antiaérea española. Pero España en el año 1925 o en el año 1922 no tenía cañones antiaéreos. Los primeros cañones antiaéreos puros que llegan a España son los Skoda de 7,5 que se compran en el año 1926. Es decir, estamos hablando de un año después del desembarco de Alhucemas. ¿Qué ocurrió? Que alguien decidió que había que instalar una pieza antiaérea en el peñón de Alhucemas. Y se hace de forma completamente artesanal. Vale, os dije antes que os fijarais siempre en esa esquina. Esa pieza la tenéis aquí. Aquí tenéis otra vez al Giralda, aquí tenéis el cementerio de la Pulpera. Esa pieza está aquí, no se ve bien, no se ve bien, no es más que una pieza del 7,5 instalada de forma artesanal. Tan artesanal como que en esta foto de esa visita de las monjas y enfermeras de la Cruz Roja, aquí tenéis la batería, esta es concretamente la batería de San Agustín, ¿vale? Aquí tenéis un 155-13 y aquí se ve una cosa rara. Aquí tenéis un cañón del 7,5 sin el escudo y aquí está como puesto encima de algo. Hay otra foto, en esta se ve mucho mejor. Fijaros que en realidad el montaje lo único que es elevar las ruedas de la pieza, quitarle el escudo para hacer que la pieza tuviera un ángulo de tiro lo suficientemente elevado para disparar contra los aviones. Después esta pieza se mejoró, y este plinto de madera que veis aquí hecho a base de tablones se convirtió en una especie de cono de hormigón. A la pieza le quitaron la rueda y se quedó la pieza ahí instalada. Todo alrededor se le hizo una especie de foso circular para meter la cureña, ¿no?, y así conseguir más ángulo de tiro. Aquí donde está el logo es donde estaba instalada esa pieza, ¿vale? Aquí tenéis la pieza todavía con el escudo puesto. Esta es la batería de San Agustín, los repuestos, y aquí tenéis la pieza antiaérea. Bueno, y para terminar, os pongo este pequeño artículo de Parravicino, que era un periodista de aquí de Melilla, el cual dice que el peñón de Vélez cumplió su misión, ¿no? Y ahí termina
como podéis, si podéis leerlo, ¿no? Que el peñón de Alucemas dejó cumplida al fin su misión, la de conducirnos a la tierra firme, donde siempre se ha considerado estaba la clave del problema africano. El día 2 de octubre del 25, el más memorable, ¿no? Se cierra ese periodo que se había iniciado el 27 de agosto de 1673. Al fin llegó el día en que se dominó la tierra firme y, como dice aquí, el peñón de Alucemas cumplió su misión. Y como en la del peñón, en la conferencia que dio el otro día el peñón, os doy las gracias con esta foto mía hecha precisamente en el lugar donde presuntamente o donde estuvo instalada esa pieza antiaérea de circunstancia que se instaló. Y con esta fotografía os doy las gracias por haberme aguantado una vez más. ¿Vale? Y bueno, como el otro día, pues podemos hacer un debate y tal. Y por favor, a ver, ¿dónde tengo que darle? Aquí. Vale, dejo esa diapositiva y si me queréis preguntar algo, os lo hago. Vale, Carmelo me pregunta si hubo algún intento de asalto. No, no hubo ningún intento de asalto. Hubo un intento o muchos intentos de destrucción, pero no de asalto. La isla es prácticamente inexpugnable en ese aspecto, prácticamente inexpugnable. Fijaros que es toda acantilada y ahí volando los 2 o 3 accesos que hay desde el embarcadero, desde arriba está disparando. Félix me pregunta por la guarnición. Ahora mismo pues hay una sección de artillería y otros elementos auxiliares de transmisión, intendencia, etcétera. ¿Vale? Pocas personas comparado con la población que había antes del 21. ¿Vale? Yo estoy viendo aquí en pantalla las preguntas. Gracias a vosotros, no hace falta que me deis tanto la gracia. Gracias a vosotros por aguantarme. A ver, porque claro, yo no veo todo lo que me estáis preguntando. A ver, gracias a vosotros de nuevo, de verdad. Espero que los artilleros no me pongáis mucho fallo, Pon la foto de la batería de Casa Paca. Espérate, la tengo que buscar, Miguel Ángel. Tú te iba a soltar una bordería, pero en fin, ya sabes lo que te iba a decir. A ver, la batería de Casa Paca. ¿Existen cuevas? Sí, toda la isla está horadada. Es decir, hoy día desgraciadamente ya quedan pocas, ¿no? Pero toda esta zona que os estoy señalando, todo este frente de mar, todo esto son cuevas excavadas en la roca. Fijaros que en realidad la isla no es más que una piedra inmensa, más o menos este es el nivel de piedra, con mogotes por en medio, y esto es una plataforma construida encima, y todo esto está lleno de cuevas. Sí, efectivamente, Feli, en la guerra civil se usaron los famosos pichi, ¿vale? Que eran piezas del 7,5 de tiro rápido, por eso se llamaban de tiro rápido, por eso se usaban, mejor dicho, pero el primer uso de un pichi fue aquí en la isla de Alucemas, que además se le hicieron sus tablas de tiro y además se reformaron las espoletas de tiempo para ese uso antiaéreo. El alcance de la ametralladora es prácticamente el de un fusil. Lo importante es tener en cuenta que el enemigo no era solamente, tenía las baterías de artillería, también todo lo que era la playa de Esfiá estaba llena de tiradores disparando contra el peñón, ¿vale? Entonces, claro, el consumo de cartuchos era eficaz. Bueno, lo que había que hacer era que el enemigo agachara la cabeza y no atacara.
¿entiendes? Entonces, pues por eso las 10 ametralladoras Hoskin no pararon de disparar. La cadencia que tiene el 7,5, pues no lo sé ahora mismo, Miguel Ángel. Luego, si quieres, te lo pongo. La población que aportaba, pues ya lo habéis visto al principio, aproximadamente unas 100, 150 personas, me refiero a civiles, y aproximadamente, bueno, la isla en el pleno asedio llegó a tener casi 500 soldados de guarnición, ¿vale? Sí, sí, le llamaban Pichi a las piezas antiaéreas en la guerra civil. También le llamaban Fleet, como el Fleet para las moscas y los mosquitos, ¿eh? Eh, y eran piezas, claro, ten en cuenta que en la guerra civil todavía la artillería antiaérea no estaba muy desarrollada. En España existían las piezas estas que os he dicho antes, Koda, del 7,5, y, bueno, hubo que utilizar medio de circunstancias hasta que llegaron los flak alemanes o las piezas rusas del 7,5 que eran buenísimas. Dice, ¿piensas que la relación de los españoles con su entorno se utilizaron bien? Sí, tenían una magnífica relación comercial, ¿eh? Tenían una magnífica relación comercial con la zona. Ese fue, de hecho, el ocupar a Lucema, o ocupar a Asdí, o toda la zona de la bahía de Lucema, supuso el fin de la isla. ¿Eh? La isla, a partir del año 1925, de octubre del 25, queda prácticamente en el olvido. Queda en el olvido. La gente, los pocos civiles que tenían allí sus negocios, se trasladan a Villa Sanjurjo. Y ya la isla dejó de tener eso. Pues sí, José, fíjate, hicieron un asentamiento de hormigón a las piezas para que aguantaran el retroceso, aunque esas piezas Snyder de 155 tenían un buen sistema de retroceso, ¿eh? Sí, sí, pero tenían que pegar una buena cos cuando disparaban, ¿eh? De hecho, en una de las fotos, vale, fíjate en la pieza, que es curiosísimo porque al ser tan corta, y para poder moverla en elevación, pese a tener aquí un contrapeso de boca, fíjate, esto es un contrapeso de culata, ¿eh? Porque al tener el cañón tan corto, para poder moverlo, tiene que llevar estos dos contrapesos, ¿eh? Y fíjate la pieza. El ruso este Putilov era un máquina diseñando piezas. Y lo que te comentaba de la cadencia de tiro eran piezas que se llamaban de tiro rápido. Si veo el cursor, fijaros, esta es la cuna por la que se desplaza la pieza, para hacer fuego, y son de largo recorrido. Estoy buscando aquí, por ejemplo. Son piezas bastante considerables. Si alguno tenéis la oportunidad de acercaros a la base Alfonso XIII aquí en Melilla, en la puerta del edificio de artillería hay una pieza y podéis ver el tamaño tan considerable. Yo no he visto o no entiendo cómo las llevaron hasta allí. Fijaros lo que era subir todo este armatoste, aunque se ha desmontado en 2 o 3 piezas. Creo que se desmontó en 3 piezas. Por un lado iba el tubo, por otro lado iba la cuna y por otro lado iba la cureña, con después aparte la rueda y el escudo, ¿no? Y entonces todo eso había que subirlo en lo que hemos hablado antes de por aquí, ¿eh? O sea, aquí, en esta se ve mejor. Fijaros, este es el extremo de la calle, concretamente esta es la calle del Fuelle. Fijaros, esta es la calle del Fuelle, el extremo de la calle, y hubo que subirlo. Imaginaros aquí abajo una barcaza apoyada como podía en las piedras, y subir por aquí todas esas piezas. Y se llama calle del Fuelle precisamente porque dicen que aquí debajo hay una cueva donde hay una piedra suelta que le llaman el cascabel, y entonces cuando hay temporal, pegan las olas, esa piedra por dentro se mueve como si fuera un cascabel, y el aire que entra a presión en que se queda atrapado y coge presión dentro de esa cueva, aquí arriba había un orificio de salida y por ahí salía ese aire como si fuera un fuelle. Creo que ya después todo, no sé, hicieron algo y ya no existe como tal, ¿no? Y en esta foto podéis ver que en algún día, antes o después, el peñón se caerá en pedazos. Fijaros lo que está haciendo la erosión marítima, ¿no? Fijaros en el caserío, a diferencia de Vélez, que era todo cuesta, aquí había casa, esto era un caserío, ¿no?
Me llama la atención incluso el tamaño de la iglesia, ¿no? En comparación con el... Dice Carmelo que esa cueva fue explorada por un geólogo italiano. Entró y no volvió a salir de aquel pobre hombre. A lo mejor salió volando por el fuelle, ¿no? Esta es la calle del fuelle. Cuya foto pusieron que la han quitado del cuartel de la Guardia Civil. Ah, la han quitado, vaya. Quedan varias y después quedan varias de las reformadas. Era una señora pieza, ¿eh? Como podéis ver aquí. Aquí esta foto, fijaros en el tamaño de la iglesia, ¿no? El gobierno militar que tenía este miradorcito. Que tengo una foto de esta fachada muy bonita, lo que pasa es que no la he puesto. Pero es una foto muy curiosa. ¿En dónde está el osario? Hay varios osarios. Vamos a ver si yo te encuentro una foto. Está aquí donde está el número 6 debajo. Espera, vamos a mirar si hay alguna. A ver. Un segundo. Bien, viene a estar aquí. Viene a estar aquí. Esto es lo que se llamaba el cementerio viejo. ¿Vale? Lo que pasa es que esto está todo ahí muy transformado, ¿eh? Está muy transformado, José. No sé yo... Aquí. Mira. Este triángulo que hay aquí es donde parece ser que está. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. A mí me han comentado que había aquí uno y después otro por aquí, por donde la iglesia. Después en el cementerio hay tumbas curiosísimas, ¿eh? Si me permitís un momentillo, os podría mostrar. No, perdonad un momentillo porque he hecho una tontería. He apagado el ordenador, ¿será posible? Quería darle a escape. Este fondo de pantalla está dedicado a Manu. Que fotos del peñón tengo muchísimas, como podéis ver, ¿no? Bueno, aquí tengo esta foto que os voy a poner. Mirad, este es, y si está Javier Sánchez Regaña por aquí, esta es la foto de Francisco Asís Hernández Pérez. Este es un teniente, ¿no? Un capitán del África 68 que fue prisionero, que se comió los 18 meses de cautiverio en Asdir, y en el mismo día espérate, no, perdón, este murió en la defensa de allí, en la defensa. No, este no es, perdón, este no es. Me he confundido. Bueno, aquí tenéis artilleros que murieron en esos combates que os digo, ¿no? Mira, este es el 16 de octubre del 23. Aquí hay fotos. Tengo fotos de diferentes lugares. Mirad, todavía os he hablado de las baterías de hormigón del 155, ¿vale? Aquí tenéis la batería de San Miguel. Esta es la batería de San Miguel, con lo que tú comentabas, Ortín. Mirad lo que le hicieron para poder mover las piezas de 155. Es que no quiero poner fotos, digamos, actuales de la isla, por razones obvias. Esta es la batería que habéis visto antes. Mírala, es esta pieza, esta que veis aquí, ¿vale? Es esta, ¿vale? Manu, la foto de Berenguer Silvestre en el cementerio de la isla no la conozco. Es que estas son las fotos que he usado y algunas más que se han quedado por ver. Este es el cementerio viejo, José. Y como veis, esto era la plaza mayor del pueblo, que es el castillo este famoso que ha descubierto mi buen amigo Antonio Bravo. Tendría que
que estas fotos son actuales y no me vaya a permitir que no las ponga, ¿eh? Bueno, seguirme preguntando cosas. Mientras yo las vea aquí. Ya os anuncio mi próxima videocharla, ¿eh? Sí, con el permiso de los señores administradores y siempre y cuando no me llaméis pesado, hablaremos de un personaje que sabéis que me trae de cabeza desde hace mucho tiempo. Los que me conocéis sabéis de quién hablo. Dice, a ver si te equivocas de clip. ¿Eso qué es? Bueno, cuando vosotros digáis, paramos. Ya son las 8, llevamos 1 hora y media. ¿Vale? Pues no me queda más que daros las gracias y emplazaros a otra. Y por supuesto, invito a todos a que os animéis también y nos habléis de algo, ¿eh? Que si no va a estar muy visto, ¿vale? Bingo, premio para el amigo Manu Orrillo, ¿vale? Que lo decíamos ya del tema, debe ser anterior a la guerra. Sí, bueno, hay una foto muy famosa que se ve a un grupo entrando y bueno, ¿que cuándo voy a dar la próxima? Vamos a esperar a que pasen las fiestas, ¿no? Y así la preparamos mejor. Y además, que no quiero ser yo, que os animéis algunos, ¿eh? Que os animéis algunos a darnos, ¿vale? Sí. Y ya está. Cuando digáis, pregunta Francisco Moreno quién es Alzugaray. Ya te enterarás, ya te enterarás, ¿eh? Ah, mira, hombre, Manu, qué gran idea. Poner el documental Riff, una historia olvidada y que vosotros la comentéis. A mí me parecería estupendo. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho, creo que ya he dado el follón bastante. Tendréis cosas que hacer, más importante que oírme. Y nada, si no os veo, si no oigo, si no hablamos, feliz Navidad y que espero que el año que viene sea mucho mejor que este. Un abrazo a todos.